Muy buenos días, aficionados a la aviación general, socios de la FIO, a el entrenamiento mensual de diciembre de la Fundación Infante de Orleans. Como sabéis, en la situación en la que estamos, no es posible realizar la actividad normal de la FIO, y para seguir llegando a aficionados, a socios, de la misma manera, incluso más potente, hemos decidido realizarlo a modo de streaming para estar junto con todos vosotros y poder capear así todas las dificultades que la pandemia nos está causando. Hoy tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Infante de Orleans, Carlos Valle. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Castor? Que nos va a contar un poco. Muchos de los aficionados ya sabéis qué es la FIO, sabéis qué es lo que hace, cuál es la labor que desempeña desde hace tantísimos años, pero para todos aquellos que son nuevos o que conectan con nosotros por primera vez, me gustaría un poco que explicaras, Carlos, por favor, cuál es la historia y propósito de la FIO. Bueno, la FIO es una institución que ya tiene suficiente antigüedad, nació hace 32 años nada menos, y con un propósito claro y definido y exclusivo: la recuperación y conservación del patrimonio histórico aeronáutico español en forma de una colección de aviones históricos conservada y que se exhibe en vuelo el primer domingo de cada mes. Es ya una tradición muy consolidada, excepto este año, que por las razones de todos conocidas ha sido excepcional. Una vez aclarado este tema, que para nosotros, a los que estamos más próximos a la FIO, es claro, ¿cómo ha sido este año 2020? Huelga casi decirlo, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido este año para la FIO? Catastrófico, en el sentido de que no hemos podido cumplir la razón de ser de nuestra institución en su faceta de proyección al público, es decir, de su exhibición hacia el aficionado y el no aficionado. No hay que olvidar que la Fundación es un museo volante. Por consiguiente, toda esa capacidad de ese atractivo que tiene ver la historia en vivo y viva se ha perdido a lo largo de este año. No obstante, el objetivo esencial, que es la recuperación y conservación de ese patrimonio, se ha cumplido. Es decir, estamos volcados en un programa de mantenimiento y conservación de los aviones y de ese mínimo entrenamiento requerido de las tripulaciones. Pero lamentablemente no hemos podido cumplir ese objetivo que ya, como una tradición consolidada, viene cumpliéndose desde hace ya tantos años. El primer domingo de cada mes, cuna de la aviación española, aquí Cuatro Vientos, donde sacamos el museo, la colección, a que todo aquel aficionado y no aficionado vea nuestra historia en vivo. Y una vez pasado 2020, ¿qué podemos esperar de 2021? ¿Cuál es la estrategia, los planes de FIO para 2021 y un poco más adelante? Pues los planes son sobrevivir. El 2021 va a ser un año muy duro. Ojalá, y todos esperamos y tenemos toda la esperanza puesta en que el problema del COVID se resuelva en su aspecto clínico muy pronto, de forma que logremos el objetivo que en estos momentos venimos cumpliendo escrupulosamente, que es salvar la colección y su conservación y mantenimiento en cuanto sea posible. Y además, con este programa estamos logrando estar en condiciones de inmediato, en cuanto sea posible, reanudar las exhibiciones el primer domingo de cada mes. Pero la FIO no para, la FIO sigue adelante y la FIO tiene un proyecto interesantísimo, que es la puesta en vuelo de nuevo del T6. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, la FIO, como en esa labor de recuperación de patrimonio, lo más valioso quizás no se ve, no es visible, es la labor que hace nuestro Centro de Restauración y Mantenimiento en la restauración de los ejemplares que a veces encontramos en estado penoso, de abandono, hasta colocarlos de nuevo en condiciones de que vuelvan a recobrar la vida y exhibirlos aquí en vuelo, en su condición natural, que es en vuelo. El proyecto de recuperación del T6, el T6 que se accidentó, tuvo una toma de emergencia fuera de campo por un problema de motor muy severo,
Y bueno, afortunadamente el piloto lo hizo maravillosamente bien y hizo una toma de emergencia según los procedimientos, de manera que el avión se dañó aparentemente solo superficialmente, pero naturalmente había que emprender todo un programa de restauración del avión, de su revisión integral y restauración completa. Para eso se ha puesto en marcha un programa de fundraising al que todos tenemos ya bastantes seguidores, pero todo aquel aficionado que sienta la necesidad de ver de nuevo este avión volar junto a su compañero, esa pareja que fue un icono de la Fundación en los primeros años, la pareja de T6, que vuelva a ocupar su sitio este avión. La campaña está muy avanzada, pero en nuestra página web se puede acceder a este programa que estamos muy ilusionados en llevarlo a buen término y que volvamos a ver de nuevo esa pareja tan emblemática de nuestros T6 en vuelo. Sí, yo tengo ese recuerdo cuando empecé a venir a la FIO como espectador, sí. Esa pareja de aviones preciosa. Claro, es que el T6 es un avión inigualable, tiene tanta personalidad, el sonido, solamente el sonido del motor es irrepetible, es algo, y claro, una pareja de T6 es todo un espectáculo en sí misma. ¿Para cuándo se espera, si el fundraising va adelante, para cuándo se espera poder tener el...? Bueno, si se lograra el objetivo final económico, la restauración, lo que queda, está muy avanzada ya, entonces es finalizar esa restauración. Pero claro, hay elementos muy importantes sin los cuales la restauración no puede darse por finalizada. Uno de ellos, por ejemplo, el cigüeñal del motor que se vio dañado, etcétera. Es decir, que esperamos, si se logra el objetivo económico, pues quizás para finales del año que viene, si se lograra a principios del 21, es decir, luego queda todo un año de trabajo para haber finalizado el proyecto. O sea que aquí todo es a muy largo plazo. Las restauraciones duran a veces décadas, y no miento. El caso del Twin Beach, por ejemplo, fueron 12 años de trabajo, más de 10.000 horas hombre de trabajo, hasta colocarlo en el estado que lo veis hoy. Pero hay que ver lo bonito que quedó, ¿no? Qué obra de arte. De concurso. Pues vamos a pasar ahora con un pequeño vídeo introductorio de los trabajos realizados y de cómo va a ser esa restauración del T6. Si me permites, Castro, solo quiero añadir una expresión de agradecimiento a todos vosotros y bueno, no tengo palabras para agradeceroslo una vez más. La retransmisión esta solo es posible también por vuestra participación y vuestro apoyo, y os estamos inmensamente agradecidos. No hay de qué. Sabes que Juan y yo siempre nos hemos sentido FIO. Juan es FIO desde que tenía 14 años, desde que era así. Y seguiremos llevándonos con nosotros e intentando ayudar todo lo que podamos. Muchas gracias y adelante. Ahora todo es calma. Todo está en paz. Me pregunto si de verdad es este el final. Si es así, ¿cómo acaba todo? Si es aquí donde me despido de todo lo que he vivido. Recuerdo la llegada a España en el 65 para formar parte de aquel escuadrón de instrucción de pilotos. Podría decir casi con total seguridad que todos los pilotos del Ejército del Aire han aprendido conmigo. 20 años de servicio poniendo a prueba a esos jóvenes locos. Buenos sustos nos hemos llevado, pero de todos hemos salido. Saldré de esta también. Como cuando tras la jubilación estuve a punto de no volver a volar, y fue la Fundación Infante de Orleans la que nos reclutó a mi compañero Texan 19 y a mí y nos ofreció una nueva oportunidad. Volar en exhibiciones donde hacer ver a los pilotos del mañana cómo se hacen las cosas. Cerca de 20 años volando juntos, siendo la única formación de T6 Texan de España, aún en vuelo. De verdad, he de despedirme de todo esto. Ahora todo es calma. Todo está en paz.
Soy el Texan 25 del Escuadrón 793 del Ejército del Aire y me pregunto si es así como acaba todo. Bueno, de nuevo, después de este bonito vídeo introductorio de los trabajos que se van a realizar, se están realizando de hecho en el T6 para devolverlo a su estado de vuelo y que podamos otra vez disfrutar de esa pareja de T6 volando otra vez aquí en la exhibición de la FIO. Bueno, me encuentro junto a Javier Aranduy, compañero, piloto acrobático y también piloto de la FIO desde hace muchos años. Muy buenas, Javier. Muy buenos días, Castor. Y nada, un día se nos ocurrió hablando sobre el tema de qué podíamos contar a los aficionados y te vino a la cabeza la idea de los instrumentos, que me parece desde luego fantástica. Sí, desde luego la evolución, o sea, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa, o sea, que en 1903 pegaron dos mecánicos de bicicletas, pegaron un saltito de 36 metros. 66 años después llegamos a la Luna. Yo creo que la evolución ha sido muy impresionante. Se empezó volando, pegando saltos. Cuando los aviones fueron un poco mejores, fueron mejorando, se pudo empezar a viajar y se tuvieron que incorporar instrumentos de navegación muy básicos. Fue necesario pues incluir a más personas dentro de la tripulación, el segundo, y luego ya un ingeniero de vuelo. Y luego se desandó el camino andado, es decir, lo que se hizo fue, empezó la automatización, se empezaron a integrar sistemas, se empezó a integrar la información, esos millones o esos miles de datos, se empezaron a integrar en pantallas que tú has vivido, a cabinas que ahora básicamente son 3 pantallas, que te presentan lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas y de una forma muy precisa. Es cierto que también para muchos de nosotros, que tanto operamos en comercial como en aviación general, pasar de una instrumentación muy básica a una instrumentación muy compleja, pero sin ningún tipo de problema, porque cada instrumentación en cada avión está adaptada al trabajo para el que va a realizar. Así es, sí, así es, vamos. Y de hecho, bueno, lo vemos en los aviones acrobáticos, ¿no? Claramente. Es muy curioso, por ejemplo, hablábamos antes que ¿a qué miramos, no? En un avión acrobático, pues un poquito más. Así es, no sé, los aviones acrobáticos que yo he volado, pues la Z tenía la cosa esta rara la Z tenía un anemo que tú lo has visto, sí. En lugar de dar una vuelta, el anemo daba 2 vueltas y entonces tenía, si no recuerdo mal, la Z en final ibas a 120 kilómetros por hora, más o menos. Entonces bajabas muy cansado de un programa, mirabas la escala que no era y decías, joder, voy a 240 y tal. Tenías ahí un pequeño microinfarto hasta que te das cuenta que eras un zoquete y que estabas mirando mal. Pero vamos, era pues esas cosas raras, no sé. Y ahora se está, también en los aviones acrobáticos, hablábamos del Gamebird, por ejemplo, sí, señor. Cómo se están integrando también instrumentos que te dan lo que tú necesitas, cuando necesitas, y encima si hay algo mal te avisa. Sí, y muy simple además. Sí. El Gamebird, por ejemplo, el aviso de pérdida no existe como tal, es una vibración de alta frecuencia que provoca el perfil. Así es. Pero bueno, nos has traído aquí algún instrumento muy interesante. Sí, hemos traído los dos aquí un cerro de instrumentos. A ver, ¿por cuál empezamos? Mirad, esto que veis aquí, esto es un compás a periódico. Este es el típico compás inglés, británico, de los aviones británicos. En este caso, este es el compás de un Spitfire. Y en este caso, este es un P11.
Es un compás un poquito raro, es un poco distinto al resto de compases más tradicionales. Este, por ejemplo, es un compás americano, un Airpath. Este se ha usado muchísimo en aviones militares. Y mira, aprovechando que estamos hablando de este compás, un pequeño aviso a navegantes. Si tenéis instrumentos en casa y tenéis instrumentos que son de antes de los años 50, no lo sabráis, con una razón. Porque para que brillen en la oscuridad, los instrumentos de aquella época se pintaban con una mezcla de sulfato de zinc y radio. Entonces, ahora no brillan pues porque esa mezcla se ha degradado, lo que se ha degradado es el sulfato de zinc, pero el radio tiene una vida media de 1600 años y sigue siendo muy radioactivo. Entonces, que yo tenga la mano encima de esto no pasa nada, pero si lo abro, una partícula de pintura se va y la inhalo, hombre, pues no soy médico, pero el sentido común me dice que eso no debe ser muy sano, o sea que tened muchísimo cuidado. Pero bueno, este es el Pi-Compass. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Mirad, esto es el anemómetro de una Booker. Y esto eran unos anemómetros que se fabricaban en España, los fabricaba Telmar, que era Marconi, aquí al lado. Y eran normalmente instrumentos de licencia o de diseño alemán, Ascania normalmente, y se fabricaban en Madrid. Este es el de la Booker, y el del Buchón, por ejemplo, también es muy similar. Lo que pasa es que la escala, en lugar de llegar a 350 km por hora, llega a 700. Pero era básicamente el mismo instrumento. ¿Qué más tenemos por aquí? El mítico reloj ruso. Este reloj de muñeca, sí. Este es el reloj que llevaban los aviones rusos o todos los aviones del bloque del Este, o muy parecido a este. Este, por ejemplo, es idéntico al que lleva la Z-50. Y no sé, pero a mí me da la sensación que yo he visto este reloj hasta en la cápsula Soyuz, porque los tíos reciclaban prácticamente todo y ahí lo metían. En el Sukhoi yo creo que había algunos Sukhoi. El Sukhoi, el Antonov 2, que volamos durante mucho tiempo, el Gavron, sí, todo avión soviético tiene uno de estos, de serie. Así es. Hablábamos también de lo del acelerómetro, y aquí tenemos dos acelerómetros. Tenemos uno ruso y tenemos un acelerómetro que es, español, licencia, yo creo que es francés, pero fabricado en España. Y este es, en concreto, este es de un Saeta, yo creo, ¿no? Sí, es un Saeta. Y luego tenemos también otros dos instrumentos, un indicador de viraje, o un coordinador de viraje, y un giro direccional ruso, que, por el tamaño, aquí lo veis, por el tamaño y por el peso, que es eléctrico. De estos hay eléctricos y neumáticos, pero bueno, os podéis hacer una idea de cómo ha cambiado. Todos estos instrumentos que estamos viendo, los hemos visto ahora, son una maravilla, son normalmente electrónicos, muy pequeñitos, con muy poco peso y sobre todo lo que son muy fiables. Sobre todo ahora lo que hay es mucha integración de instrumentos pequeños en pantallas digitales, ¿no? Sí. Ahora hay unas maravillas que tú puedes comprar tranquilamente en cualquier tienda especializada, sí, que te llevan revoluciones, presión de admisión, todas las temperaturas de aceite, de lo que tú quieras, más presiones, y con un relojito, básicamente con un instrumento, un tamaño como esto, tienes todas las indicaciones de un motor normal, que es una maravilla. Sí, así es. Pero bueno. Y de lo que tú decías, dos detalles que nos contó un profesor de química hace muchos años, que descubrieron lo nocivo del radio cuando empezaron a desarrollar tumores, las chicas que pintaban a pincel, exactamente, a pincel los instrumentos y relojes en los labios, porque chupaban lo que eran las cerdas de los pinceles para que fuera más finito y no se les fuera de donde pensaban. Y el otro, un avión tan sencillo como la P-18, que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Sí. Que tiene, ¿cómo con esa sencillez se puede tocar tantos palos? Por ejemplo, tenía un horizonte artificial muy básico, pero de succión, con una trompeta exterior, con lo cual no necesitabas tirar del motor para tenerlo, y un bastón y bola eléctrico, es decir, que en caso de entrar en condiciones instrumentales, tenías dos sistemas independientes que te podían sacar algo ibas a tener. Desde luego, esa es un poco la idea. O sea, que incluso en la sencillez puedes tener tu nivel de seguridad muy alto, eso hace muchos años. Sí, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es, y todo lo que debemos a los pioneros de la aviación, es con qué pocas cosas volaban. O sea, los hermanos Wright
volaron con 3 instrumentos, con un anemómetro que servía para medir la distancia, con un cronómetro y con un indicador de RPM. Y el señor Louis Blériot, cuando cruzó el Canal de la Mancha, con nada, ni siquiera con una brújula. Y poco a poco, bueno, tuvimos que ir complicándonos la vida. Primero se rellenaba con muy poquitos instrumentos y mucho valor, por no decir otra cosa, otra palabra más malsonante, y según los instrumentos fueron siendo mayores, los sistemas mayores, ya no hacía falta tanto valor, ¿no? Para Pero bueno, oye, se nos va acabando el tiempo y yo creo que hay 2 cosas muy importantes que tenemos que hacer. Una es un recuerdo a Fernando Lluvero. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Fernando, que era un gran amigo nuestro, queremos enviar desde aquí un fuerte saludo a la familia de Fernando. Todos lo echamos mucho de menos. Fernando fue un soporte, una ayuda, que siempre estuvo apoyando a la aviación general, ayudando muchísimo. O sea que nada, allí donde estés, recibe un fuerte abrazo, compañero, y a su familia muchísimo ánimo. Y luego, por otro lado, os hemos preparado un vídeo en el que lo que hemos hecho ha sido, usando los aviones de la colección, ilustraros cuál ha sido la evolución de toda la instrumentación a lo largo de la historia. Hemos empezado, yo creo que con el avión más antiguo que tenemos en la colección, con la de Havilland Moth, y hemos ido visitando distintos aviones. Al final terminamos en el avión, en realidad es un simulador más avanzado que tenemos en la colección, que es el simulador de un DC-9. Y con la ayuda de otro compañero, de Miguel Salas, pues vais a ver también cuál ha sido la evolución. Entonces yo creo que sin más dilación, oye, pues adelante vídeo. Pues aquí os mostramos la cabina de un avión británico de 1927, una de Havilland Moth. Este avión es muy interesante, aparte por su valor histórico, por la cabina, que vamos a ver ahora y os voy a explicar cuáles son los distintos instrumentos, o mejor dicho, los pocos instrumentos que tiene. Básicamente tiene 5 instrumentos, 2 instrumentos principales de vuelo, que es el altímetro y un indicador de velocidad y un anemómetro, pero curiosamente este avión tiene 2 anemómetros. Tiene uno en la cabina y luego tiene otro en la punta del plano. Es un anemómetro puramente mecánico. Se llama anemómetro de placa o un anemómetro de Havilland, aunque hubo otros fabricantes en Estados Unidos, como por ejemplo Johnson, que sigue haciéndolos. Es básicamente un resorte, una placa y una escala. El avión, cuando avanza, la placa retrocede y básicamente lo que está haciendo es indicarnos la velocidad gracias a la resistencia del resorte, que más o menos va calibrada, más o menos. Si vamos al interior, vais a ver también otros instrumentos, 2 instrumentos fundamentales para volar, uno que es el altímetro y otro que es el indicador de velocidad, el anemómetro, y luego otros 2 indicadores que nos dan, pues digamos, la salud del motor. Por un lado es el cuentavueltas y por otro lado, aquí escondido, veis el indicador de presión de aceite. Los aviones recorren distancias y recorren distancias de una manera bastante eficiente, bastante rápido, con lo cual lo que te interesa es saber a dónde vas. ¿Este avión qué tiene para eso? Bueno, pues tiene por un lado un reloj y luego por otro lado una brújula, o es lo que llaman los ingleses, bueno, es lo que se llama un compás aperiódico. Es un compás bastante característico de todos los aviones ingleses, muy similar al compás, por ejemplo, al P8 o al P11 que vais a ver en aviones como el Spitfire. Otra cosa curiosa de este avión, que no vais a ver en muchos, se suele ver en los aviones ingleses, es la llave de magnetos. La llave de magnetos, que como veis parece un interruptor antiguo de la luz, básicamente es un interruptor, pero está en el exterior. Y está en el exterior por una razón. Está en el exterior porque la puesta en marcha de este avión es a mano. Hay un mecánico que está fuera dándole a la hélice. Y para la seguridad del mecánico es fundamental que el mecánico pueda ver si las magnetos están apagadas o están encendidas, porque si estuviesen encendidas y él toca la hélice, si la hélice está en mala posición, el motor le puede arrancar. Con lo cual, estando aquí, pues el mecánico va a ser capaz de saber si están apagadas o están encendidas. Otro instrumento bastante curioso que tiene este avión es el coordinador de viraje. El coordinador de viraje es este tubo curvo que veis en la parte superior del panel. A ver, y es un coordinador de viraje un poquito especial. Normalmente los coordinadores de viraje van al revés, bueno, salvo los aviones acrobáticos que
el de invertido va en esta posición, pero bueno, en un avión normal va al revés, y en lugar de tener una burbuja lo que tienen es un pequeño plomo. En este caso lo que este tiene es una burbuja. ¿Cuál es el propósito, cuál es el objetivo del coordinador de viraje? Pues al final es lo que te indica es si el avión en un viraje entra derrapando o entra resbalando. Lo que se trata es de mantener en este caso la burbuja centrada. Y en estos aviones es muy importante porque al ser aviones que tienen pues, la potencia bastante limitada y tienen unas características de vuelo un poquito especiales, es muy importante que siempre el vuelo sea coordinado. Y este es la MOZ. Muy bien, pues aquí lo que tenemos es la cabina de un North American T6, un T6G. Es una cabina que sirve perfectamente para ilustrar lo que sería una cabina de un avión de los años 40. Si comparáis con las cabinas que hemos visto antes, lo que estáis viendo es una cabina bastante más compleja. Y es una cabina que tampoco diferiría mucho de otros aviones míticos de la Segunda Guerra Mundial. Me da igual que sea un P-47, que sea un Mustang, que sea un P-40, porque todas básicamente tenían prácticamente los mismos instrumentos. ¿Qué vemos en esta cabina? Pues vemos de nuevo los instrumentos habituales pues para indicar cómo está volando el avión. Tenemos por un lado el anemómetro, tenemos por otro lado el altímetro, tenemos el bariómetro, tenemos el horizonte artificial, que estamos viendo que conforme van avanzando los aviones y los aviones son capaces de volar en condiciones meteorológicas adversas, pues es un instrumento fundamental para poder volar sin visibilidad. Y luego empezamos a ver cosas más importantes, que son instrumentos de navegación o de radionavegación, que tenemos básicamente dos, el radiocompás y el ADF. Pero luego también lo que estamos viendo es cómo los aviones, como os comentábamos, se empiezan a hacer más complejos y empieza a ser importante saber cuál es la salud de los distintos sistemas del avión. En este avión, pues fundamentalmente dos sistemas, o tres sistemas diríamos. Por un lado el motor, por otro lado el eléctrico y por otro lado el sistema hidráulico. Entonces, en el caso del motor, tenemos los sistemas o los indicadores habituales, que tendríamos el indicador de revoluciones. Un poquito más arriba tenemos el indicador de presión de admisión, el manifold, y luego los indicadores que nos dicen cómo están las presiones y las temperaturas, fundamentalmente dos: la presión de combustible y la presión de aceite, la temperatura de aceite, y luego en un motor de estos también es muy importante saber cuál es la temperatura de los cilindros. Otra cosa importante es cómo, conforme se van haciendo más complejos los sistemas y los procedimientos se van haciendo más complejos, también se buscan nuevas formas de ayudar al piloto, pues para evitar olvidos. Ahí, un poquito más abajo, en el lado derecho, en el codo derecho del piloto, hay una bocina, y esa bocina lo que indica es si tú no has bajado el tren, esa bocina suena, y suena mucho. ¿Cómo suena? Bueno, pues lo que hace el avión es, si la presión de admisión, si los gases han bajado y el tren no está bajo, el avión lo que asume es que vas a aterrizar pero que no has sacado el tren. Y entonces ese claxon, esa bocina suena. En algunos aviones es un claxon, en otros es un timbre, como el timbre de casa, una campana. Conforme fueron avanzando la tecnología y los aviones, pues ya empezamos a tener avisos aurales de una señora hablándote. El primer avión de este tipo fue en los años 50, el B-58, que tenía, creo que era 18 voces grabadas. Bueno, ahora mismo estamos subidos en la cabina de la ISA I-115. La ISA I-115 es un entrenador de los años 50 de fabricación española. Es importante porque al final es el único avión 100% español que tenemos en la colección. Y cuando digo 100% español, es la fabricación es española, el diseño es español, los materiales son españoles, el motor es español, los instrumentos son españoles, todo es español. Y estamos aquí subidos porque os queremos mostrar dos cosas: de las unidades de medida dentro de la aviación y lo que se llama en aviación el six-pack. Vamos con lo primero, las unidades de medida. Si recordáis, en el T6 o en la MOZ, todos los instrumentos estaban basados en el sistema anglosajón, es decir, millas por hora o nudos, pies, mientras que en este
todas las indicaciones son del sistema métrico, kilómetros por hora, metros, metros por segundo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora del Sixpack. ¿Qué es el Sixpack? El Sixpack es una configuración estándar de instrumentos. Es una configuración que en 1937 la RAF estableció para tratar de estandarizar los paneles de instrumentos, que hasta el momento habían sido bastante caóticos. Lo primero que dijo es cuáles son los instrumentos más importantes para el piloto y seleccionó 6, que son el anemómetro, el altímetro, el bariómetro, el coordinador de viraje, un horizonte artificial y una brújula. Y luego, además de eso, lo que dijo es muy importante el orden de los instrumentos, cómo están configurados en la cabina. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este panel está configurado ligeramente distinto, pero nos sirve muy bien para ilustrar esos primeros intentos de estandarización que hubo. Y lo que estableció era que el anemómetro tenía que estar a la izquierda, el altímetro tenía que estar a la derecha, debajo del altímetro tenía que estar el bariómetro, el indicador de velocidad vertical, debajo tenía que estar el coordinador de viraje y luego el centro estaba reservado en la parte superior para el horizonte artificial y debajo un indicador de rumbos, la brújula. Estamos aquí mostrándoos la cabina de una de las joyas de la colección. Se trata de un pequeño avión inglés, un Comper Swift, y este es uno de los 4 supervivientes que ahora mismo hay en el mundo. En un avión exactamente igual que este, Fernando Rey Loring, un español, se fue en 1933 hasta Manila, aunque parezca increíble. Tardó 82 horas, pero llegó. Y llegó con los instrumentos que veis aquí, un reloj y una brújula, con nada más. La primera etapa la hizo hasta Túnez, Madrid-Túnez, 1600 y pico kilómetros, y llegó. Y desde Túnez, dando saltos, llegó hasta Manila. Si os fijáis, los instrumentos también de nuevo son muy básicos. Tenemos arriba del todo un anemómetro, un indicador de velocidad, un altímetro y los instrumentos de motor. Las RPM, la presión y la temperatura de aceite. Y además de eso, fijaros lo sencillo que es que por ejemplo, para saber cuál es la capacidad del depósito del combustible, todo lo que tiene es un tubo transparente. Esta es una cabina bastante típica de los aviones de aquella época. Estos aviones eran aviones que se dedicaban pues a las carreras. Es un avión de fabricación de madera y si os fijáis también, pues el panel de instrumentos está hecho de raíz, bueno, era otra época de la aviación. Pero con esto, increíblemente, se iban hasta Manila, cruzaban todo el mundo. Ahora, lógicamente, los instrumentos de aviación, los sistemas de navegación han avanzado muchísimo y es impensable, pero esas son las heroicidades que hacían nuestros antepasados. Bueno, aunque este programa es para hablar sobre los instrumentos de aviación, lo que tenemos encima es precisamente la antítesis. Es un velero que no tiene ningún instrumento de aviación y realmente es así como empezó la aviación. Para que os hagáis una idea, el Wright Flyer solo tenía 3 instrumentos. Tenía un anemómetro, que no lo usaban para medir la velocidad sino la distancia, tenía un indicador de revoluciones y tenía un cronómetro, y eso era todo. 6 años después, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha sin instrumentos, sin absolutamente nada, ni siquiera una brújula. Y en este velero que vemos encima se aprendía a volar. Aprendían en los años 30 y en los años 40 y 50 en España y en Alemania los chavales a hacer vuelos sin motor. No tenía absolutamente ningún instrumento. Sí que hubo algunas versiones que tenían un anemómetro, que tenían a lo mejor un altímetro, un bariómetro, pero esa era todo. Y se volaba por sensaciones. Pues estamos ahora mismo subidos a la cabina de un de Havilland Dragon Rapid, un avión de pasajeros de los años 30, y os queremos mostrar cómo era volar en un avión que llevaba 8 pasajeros más el piloto y con el que se viajaba de forma regular. Os voy a pedir que os acordéis de esta cabina y la comparéis con la del DC-9 que vamos a ver posteriormente. Y como instrumentos de navegación, lo único que tiene este avión es la brújula, que si recordáis este compás, el Pi-Compass o el compás aperiódico, os acordáis en la de Havilland Moth,
que es exactamente igual. Y era lo que os comentaba, que es un compás bastante típico de los aviones ingleses. En la esquina inferior derecha también vais a ver un instrumento que, bueno, pues que es una concesión, digamos, a la modernidad, un Bohr. Pero eso no lo llevaba originalmente. Y en este caso este avión representa los aviones que operó Iberia durante los años 40 en Guinea. Pues los instrumentos son muy limitados. Tenemos los instrumentos, como siempre, los que te indican cómo está volando el avión. Tenemos la velocidad, tenemos también la altura, tenemos la velocidad vertical y tenemos un coordinador de viraje. En este caso es un coordinador de viraje bastante típico inglés. Y luego tenemos el horizonte artificial, un giro direccional que iría con el compás y los instrumentos de motor. Dentro de los instrumentos de motor lo que tenemos es los indicadores de RPM y los de manifold. Y luego dos instrumentos que son bastante característicos en los aviones ingleses. Y estos, por ejemplo, los podéis ver también en aviones como en el Spitfire, que son los indicadores lineales. No todos los indicadores en aviación dan vueltas, digamos, con una esfera como un reloj, sino que son lineales. Y en este caso son los de presión de aceite. ¿Vale? También tenemos otros instrumentos que nos indican cómo de fiable es la indicación de los instrumentos. En este caso es el de vacío. A ver, en aviación hay instrumentos, vamos a tratar de hacer una distinción que no sea un lío. Tenemos instrumentos que son anemobarométricos, como serían el anemómetro, el altímetro, el bariómetro, y luego tenemos instrumentos giroscópicos, que son los que indican la actitud del avión. Y ahí estaría el horizonte artificial y el coordinador de viraje. También el giro direccional. El indicador de vacío, ¿qué hace? El indicador de vacío lo que nos está indicando es cómo de fiable es la indicación tanto del giro direccional del coordinador de viraje y del horizonte artificial, porque estos tres instrumentos lo que llevan dentro es un giróscopo que está alimentado por aire por el vacío que genera bien un tubo de Venturi, bien una bomba de vacío. Hay un umbral por debajo del cual el giróscopo no está girando a una suficiente velocidad como para que la indicación sea fiable, y eso es lo que básicamente nos indica este instrumento. El resto es muy estándar. Bueno, aquí veis cómo se volaba en aquella época. Luego, de nuevo, recordad esta cabina cuando vayamos a la del DC-9. Antes hemos visto la cabina de un Dragon Rapid, un avión de los años 30, un avión británico de los años 30 que llevaba a 8 pasajeros. Y ahora nos vamos pues al otro extremo, prácticamente. Y nos vamos al avión más sofisticado, o mejor dicho, al simulador de vuelo más sofisticado que tenemos en la FIO. Y además lo que tenemos es el privilegio y la suerte de estar con un amigo y con un compañero, con Miguel Salas, comandante de Iberia, que voló durante 5.000 horas, 7 años de su vida este avión y lo disfrutó mucho, por lo que nos dice. Y aquí nos encontramos con algo completamente distinto. De momento lo que estoy viendo es que el six-pack es clavado, ¿verdad, Miguel? A partir de un momento en que se estandarizó el vuelo instrumental, prácticamente a partir de ese momento siempre es lo mismo. Tenemos un horizonte artificial, debajo un repetidor o bien de la brújula o bien del giro direccional, en este caso un repetidor eléctrico. A la izquierda siempre la velocidad y a la derecha siempre la altura. Y en este caso tenemos altura con radioaltímetro incluido, porque con este avión se pueden hacer aproximaciones de precisión que requieren radioaltímetro y por supuesto un bariómetro. Claro, según iba avanzando la aviación y según iba avanzando el transporte aéreo, que es la finalidad de estos aviones, pues lógicamente cada vez se necesitaban sistemas pues, más complejos, sistema hidráulico, sistema neumático, mandos de vuelo que en este caso siguen siendo por cable, una mezcla de cable e hidráulico, pero lo fundamental es que la gestión de la cabina ya empezaba a ser muy complicada. De manera que a partir de cierto momento, a partir del avión, quizá la generación anterior a este avión que estamos viendo, se necesitaba ya un segundo piloto para ayudar en las tareas de gestión de la cabina. Gestión sobre todo de sistemas, que lo vemos en este avión, lo tenemos aquí encima,
Miguel, yo también comentaba un poco con cierta sorna esa manía de los ingleses de hacer cabinas desordenadas, pero aquí viendo todo esto no sé qué decirte, cuéntanos un poco, porque aquí yo veo un berenjenal. Que es más que nada la época en la que está, la época en la que está diseñado el avión. Es verdad que sí que todavía se nota un cierto desorden porque tenemos parte del sistema hidráulico arriba, otra parte del sistema hidráulico, del sistema eléctrico de emergencia abajo, el combustible en el central, pero tenemos también combustible en la parte de arriba. Es decir, todavía no estaba muy definido qué poner en qué sitio. Tú ahora mismo estás volando el avión más avanzado que existe, yo creo que en las aerolíneas, que es el Airbus 350, y es una cabina radicalmente distinta porque lo que tenéis son las pantallas, y ese ha sido el último gran paso. Ha sido integrar toda esa información, no solo integrarla, sino que os muestra, si no me confundo, las cosas que son importantes para cada momento, y tú has tenido la suerte de vivir toda esa transición. Cuando empezamos con este tipo de instrumentación, tú lo que veías eran posiciones de agujas y sabías perfectamente que todo iba bien porque la posición de la aguja tenía que estar donde estaba. Con el cambio a digital empezamos a ver cifras. Sí. Acostumbrar ese cambio de una posición de aguja a una cifra fue un poquito traumático, la verdad. Nos costó tiempo, nos costó un poquito de tiempo. La siguiente generación, que sería el Airbus 350, lo que hace ya, una vez que ya estamos acostumbrados a leer cifras, lo que hace es efectivamente presentarte en cada momento del vuelo lo que realmente es necesario en ese momento del vuelo. Es decir, la gestión de los aviones actuales no tiene absolutamente nada que ver con la gestión que hacíamos en este tipo de aviones. Y cuéntanos algunas cosas curiosas de las cabinas, por ejemplo, las diferencias, el tacto de los distintos controles o de los distintos interruptores. Como parte del curso de este avión, os puedo contar que hacíamos horas con un antifaz dentro del avión. Y consistía simplemente en que, sin ver lo que estábamos tocando, reconocer qué tipo de palanca o botón estábamos tocando. Eso lo que te permitía era, una vez en vuelo, tocar cosas sin necesidad de mirarlo, con lo cual te agilizaba mucho el proceso. Además son formas que son estándar, es decir, el mando del tren tiene forma de rueda, el mando de flap tiene forma de perfil, el mando de luces tiene forma de luces, ¿verdad? Sí, correcto. Eso se ha seguido utilizando también hasta hoy. Oye, Miguel, todos los aviones tienen una cosa curiosa. Hay aviones que tienen, en lugar del intercom, tienen una cuerda de tender. Y me viene, por ejemplo, a la cabeza el B-58. Y esta cabina tenía una cosa bastante curiosa. Cuéntanosla, el espejillo. El Douglas estuvo probando sitios para poner una brújula convencional, porque lo que tenemos, la presentación que tenemos aquí delante, es una copia de lo que iba en el plano derecho del avión, que es un giróscopo eléctrico. Bueno, pues como obligatoriamente para certificar el avión hace falta una brújula convencional, el sitio de la cabina donde menos interferencias había era detrás del copiloto. ¿Y cómo había que ver esa brújula? Pues con unos espejos, así de sencillo. Un espejo aquí delante, otro de espejo ahí en el hueco donde va la brújula para poder ver desde aquí, para poder ver el rumbo de la brújula convencional. Entrenamiento muy especial de la Fundación Infante de Orleans desde el aeropuerto de Cuatro Vientos. Yo soy Darío Pozo, voluntario de la Fundación Infante de Orleans, y os voy a acompañar durante la próxima horita más o menos. Ahora mismo estáis viendo a algunos de los aviones que forman parte de nuestra colección,
ubicados en esta zona que llamamos el Corralito, por esas vallas que lo cubren. Lo que pasa que en vez de ovejitas, pues tenemos aviones clásicos con muchísima historia. Ahora mismo podéis ver en primer término, en color amarillo, la de Havilland Chick Moon. Ahora estáis viendo a una de las Booker. Ahora todos estos aviones están calentando motores. Tenemos hoy una jornada especialmente fría en Cuatro Vientos, con temperaturas de pues 3 grados aproximadamente. Y bastante viento, además. La suerte que vamos a tener es que este viento, tenemos ahora como unos 17 nudos, unos 30 kilómetros por hora, pues viene perfectamente alineado con la pista y entonces no nos va a complicar el día. Si el viento se hubiese cruzado, pues a lo mejor alguno de estos aviones tan ligeros pues tendría problemas para participar. Veis ahora la maniobra de puesta en marcha de una de las Booker, que es a la clásica, o sea, se dan varias vueltas a la hélice para repartir el aceite por los cilindros y luego pues se conectan las magnetos, un golpe fuerte a la hélice y con un poquito de suerte pues el motor se pone en marcha. Ahora estáis viendo en pantalla, estáis viendo al Polikarpov I-16 Mosca, una de las estrellas de la colección, nuestro único avión de combate. Y toda una maravilla verlo volar. Vais a disfrutar de él dentro de muy poquitos minutos. Este avión lo veis ahí pintado con los colores de la aviación de la República durante la Guerra Civil Española. Hizo su primera entrada en operaciones pues allá por el 16 de noviembre de 1936 en el frente madrileño, pilotado inicialmente por pilotos soviéticos. Y el que tenemos aquí pues está pintado con los colores del que fue el segundo as de la aviación republicana, José María Bravo. Veréis ahora el arranque de este avión, bastante llamativo, entre el estruendo que provoca y la moneda que suelta, llama bastante la atención de nuestro público. Qué ganas de poder volver a la normalidad y que pueda venir la gente aquí a contemplarlo en directo. Pero de momento, mira, para un día tan frío como el de hoy, pues tenéis la suerte de poderlo ver desde casa tranquilamente. Ahí están nuestras Booker Junkman calentando motores. Y ahora se va a proceder al arranque de la Booker Bu-133 Junkmeister. Una de las joyas de la Fundación Infante de Orleans, porque era el avión personal del gran piloto acrobático José Luis Aresti. Nuestros mecánicos, desde luego, hacen musculatura en estos días. La señal para avisar de que se conecten las magnetos. No. El pulgar hacia abajo significa que están desconectadas las magnetos. Le van a dar unas vueltecitas más a la hélice. Y ahora sí, vamos a ver el arranque. Esto es una maniobra... ahí está. Casi. Una maniobra que no es para hacerla cualquiera, hay que ensayarla mucho, porque pensad que el mecánico está justo delante de la hélice. Una pérdida de equilibrio en el momento que echa la hélice a girar, podríamos tener un susto. Entonces es algo que lo practican mucho para hacerlo de manera segura. Ahí está. Pues tampoco. En verano suelen arrancar a la primera, pero ahora en invierno les cuesta un poquito de trabajo. Os he nombrado al que fuera el piloto de este avión, José Luis Aresti, que es uno de los dos españoles que en el Museo del Aire y del Espacio de Washington aparece en su cuadro de honor, porque fue el creador del código por el que las maniobras acrobáticas en todo el mundo entero, pues los pilotos acrobáticos usan este código que inventó él para poder describir sus ejercicios. Y en una pequeña cuartilla que normalmente la llevan pegada a la vista dentro de la cabina, pues está dibujado todo su ejercicio completo. Por allí veis al Mosca echando esas volutas de humo que caracterizan su arranque. Ahí está.
Son 1000 caballos de potencia lo que hay debajo de ese capó, se dice pronto. Este avión en su momento pues era el avión de combate más sofisticado del mundo. Su primer vuelo fue el 30 de diciembre de 1932 y era el primer avión de combate que, además de ser monoplano, tenía el tren de aterrizaje retráctil. Pero no os penséis que era como los aviones de ahora, darle una palanquita y sube el tren solo. No, no, lleva una manivela a la que hay que darle muchas vueltas para que a través de un juego de poleas pues el tren vaya subiendo poco a poco, y luego lo mismo para bajarlo. Pero eso entonces era una sofisticación increíble en esos años, que permitía darle pues unos cuantos kilómetros por hora más de velocidad al avión, a lo mejor 30 kilómetros por hora más respecto a si tuviera el tren fijo. Los que estáis viendo ahora son el North American Texan, el T6, probablemente el entrenador más famoso del mundo, y el bimotor que se veía por allá era el Beechcraft Twin Beech. Luego hablaremos un poquito más de cada uno en el momento que estén en vuelo. Fijaros otro detalle del arranque: siempre cerca de cada avión que está arrancando, pues siempre hay al menos 1 o 2 de nuestros mecánicos con extintor a mano. La seguridad siempre por delante. Y de los que veis aparcados ahí en el corralito, ahí tenéis a 2 aviones que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Tenéis la Piper L4 en primer término y detrás la Stinson Voyager, con las bandas de invasión del desembarco de Normandía. Ese avión que veis ahí participó en el desembarco de Normandía. Y lo tenemos aquí hoy en Cuatro Vientos. Realmente es un lujo tener esta colección de aviones. La manga, lo que os decía del viento, esos 17, 20 nudos, y en algún momento de la mañana hemos tenido rachas de más de 30 nudos. O sea, se estaba poniendo la cosa complicada, pero parece que vamos a tener suerte y que vamos a poder disfrutar de la exhibición completa. Seguimos contemplando al Mosca. Como os decía, es fundamental que los aviones sus motores alcancen una temperatura adecuada antes de irse al aire, pues para evitar que luego den un susto, una parada de motor en el momento más inoportuno. Fijaos además la postura del avión, ¿no? Cuando está en el suelo, con el morro totalmente arriba, es prácticamente imposible ver nada al frente del avión. Entonces el piloto lo que tiene que hacer mientras está en tierra, pues ir haciendo eses, moviendo el avión a derecha e izquierda para poder asomarse del lado contrario y ver lo que tiene delante, un poquito a la derecha o a la izquierda del avión, y le va marcando el camino para llevarlo hasta la cabecera, sin necesidad de que vaya haciendo demasiadas eses, ¿no? para poder ver. Puesto que esta plataforma de Cuatro Vientos pues está bastante llena de aviones. Tenemos el parking completo. Y ahí vemos a la de Havilland Chigmoon de 1946 con los colores de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Royal Canadian Air Force. Este avión todavía se utiliza para formar a los pilotos que luego van a volar en los Hurricanes y los Spitfires, que todavía se conservan y que aparecen pues tanto en festivales aeronáuticos por muchos lugares del mundo, como todavía de vez en cuando en alguna película. Recordemos hace muy poquito, por ejemplo, Dunkerque, donde salieron unas escenas espectaculares con Spitfires. Bueno, pues los pilotos que van a volar a Spitfires primero pasan por este avión, que además tiene una cabina con una disposición de instrumentos similar, y es pues realmente el entrenador más adecuado para dar ese salto. Ahora estamos viendo imágenes de la pista de tierra de Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, además de su pista de asfalto normal, pues cuenta con una pista de tierra que normalmente es la utilizada por el ejército para sus maniobras con helicópteros, pero que es ideal para algunos de nuestros aviones, como el que tenemos ahora en imagen, que es la de Havilland Gypsy Moth, la de H-60, que es un avión diseñado en 1925, este ejemplar en concreto es de 1928, y estos aviones en la cola lo que llevan no es una rueda, es un patín, realmente un patín que puede ser de madera, puede ser metálico, y con el que no podría operar en una pista de asfalto. Entonces necesita tener una pista de hierba o de tierra, como es el caso. Los trasladamos hasta allí, normalmente empujando,
portando la cola encima de un pequeño carrito con ruedas, luego se levanta el peso del avión, por fortuna pesan bastante poquito, y ya lo disponemos por el suelo. Ese patín originalmente no solo servía para apoyar el avión, sino que además le servía de freno, porque se clavaba en tierra y estos aviones originalmente no tenían frenos. Ahora sí que tiene unos montados, porque aunque conservamos los aviones en su estado más histórico posible, pues algunos de elementos de seguridad sí que se les añaden. Ahí tenemos a nuestros aviones históricos de la época de la Segunda Guerra Mundial. La Piper L4 Grasshopper y la Stinson Sentinel. Más allá se puede ver otra Stinson, que es la Voyager, que sería la versión civil de este mismo avión. Estos aviones se dedicaban en su momento, pues además de ser aviones de enlace que pudieran transportar personal o información entre bases de retaguardia y el frente, pues además hacían una labor bastante peligrosa, que es la de hacer de controladores avanzados. Los que se encargaban de localizar a los tanques alemanes cercanos a la zona de Normandía y pasar aviso para que vinieran los cazabombarderos a hacer su trabajo. Entonces esta era una labor pues extremadamente peligrosa. Volvemos a ver la pista de tierra y a nuestro Polikarpov PO2, el avión con el que se entrenaron en su día los pilotos españoles que fueron a Kirovabad del bando republicano y se entrenaron allí para aprender a volar posteriormente los chatos y los moscas. Y este avión, ahí donde lo veis, es el biplano más construido en mayor número de toda la historia de la aviación, más de 40.000 ejemplares. Y ahí pues empezaron a volar pues los miles y miles de pilotos soviéticos y de otros países que participaron durante la Segunda Guerra Mundial. Este avión también se utilizó para tareas de bombardeo nocturno y en ellas se distinguió especialmente el famoso Regimiento 488, más conocido como el de las Brujas de la Noche, porque estaba íntegramente compuesto por mujeres. Fue la unidad más condecorada de toda la Segunda Guerra Mundial de la aviación soviética. Y rodando ahora por la plataforma, el Beechcraft C-45 Twin Beach, con los colores de la empresa de vuelos charter Spantas, con la que estuvo volando este avión, no uno parecido, este mismo avión, pues entre los años 1961 y 1970. Este avión empezó pues antes de la Segunda Guerra Mundial como avión pues para vuelo ejecutivo, para 6-8 pasajeros. Pero posteriormente, con el inicio de la contienda, pues tanto el ejército de los Estados Unidos como su marina lo adoptaron como avión para entrenar a las tripulaciones de transporte y de bombarderos, con lo cual se construyó en gran número, se construyeron más de 5.000 ejemplares durante la Segunda Guerra Mundial y todavía se siguió fabricando después. Pues durante los años 40 pues siguió haciendo esa función de transporte ejecutivo, hasta que ya empezaron a dominar los reactores. Este ejemplar en concreto inició su andadura allá por el año 1943 en la versión AT-7, era una versión militar, como decía, para entrenamiento de pilotos y de navegantes, para aviones de bombardeo sobre todo. Y posteriormente, después de la guerra, fue transformado a civil y después de estar volando en Estados Unidos pues durante pues una década larga, pues acabó recalando en España y ya tenemos rodando el Mosca. Ahí veis, como os decía, el carrito que va adelante indicándole el camino y así se evita hacer eses pues por esta pista de rodaje tan estrechita y además enseguida con aviones a ambos lados. En la época en que este avión operaba, pues los aeródromos no eran como estos aeropuertos que tenemos ahora, con una pista de asfalto, una dirección concreta, sino que eran totalmente de tierra o de césped y se despegaba pues en contra de la dirección del viento dominante en ese momento. No tenían este problema de tener que ceñirse a una pista más o menos estrecha.
Solo hay ahora mismo 5 aviones como este en el mundo en estado de vuelo. Y no sé si están los 5 volando actualmente. Es un trabajo realmente muy grande el que hay que hacer para mantener un avión así en vuelo. Y por aquí rodando nuestra Pitch Special, avión acrobático diseñado allá por los años 40, pero que luego siguió viendo una serie de modificaciones y se siguió construyendo pues hasta los años 60. Y este fue uno de los dos que en los años, a primeros de los años 80 o finales de los 70, llegó aquí a España para el Club Acrobático José Luis Aresti y estuvieron pues participando en gran cantidad de concursos y exhibiciones durante aquellos años. Y aquí tenemos a uno de ellos todavía. Todo un lujo para los aficionados a la acrobacia aérea. Vamos a pasar ahora a publicidad. Seguimos con vosotros en unos minutos. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con vosotros y en unos instantes van a empezar a despegar los aviones en dirección hacia el oeste, que es donde venía el viento. Veíamos en esa última imagen antes de que entrara la publicidad, pues esos nubarrones tremendos que se ciernen sobre nosotros, pero vamos a tener la suerte de que nos van a dejar realizar la exhibición. Y ahí tenemos a los dos aviones soviéticos de la época de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y de la Guerra Civil. El Polikarpov P-2 es de 1928. No volaron en España durante la época de la Guerra Civil, pero sin embargo sí que se entrenaron cientos de pilotos de republicanos en él y por eso era una necesidad histórica el tenerlo aquí junto a nuestro Polikarpov Mosca. El Mosca despegará desde la pista de asfalto, que se ve en primer término, mientras que el PO2 lo hará desde la de tierra. Como detalle curioso, os cuento que el Polikarpov PO2, nuestros pilotos lo llaman de modo cariñoso el todo a 100, porque despega a 100 km por hora, vuela a 100 km por hora y aterriza a 100 km por hora. Es su velocidad. Es un avión muy robusto y al mismo tiempo muy básico, totalmente construido de madera y tela, nada más que hay motor en la bancada, o sea, metal en la bancada del motor y poco más. Y con esa ligereza y esa escasa potencia que tiene, pues sin embargo, pues fue utilizado para prácticamente todo. O sea, avión enlace, avión ambulancia, como avión para fumigación. De hecho, daban las pasadas tan bajas para fumigar que le pusieron el mote de segadora de maíz, porque prácticamente segaba el maíz, dejaba la cosecha ya preparada para recoger con el tren de aterrizaje. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue la montura de esas pilotos absolutamente legendarias que se conocieron como las brujas de la noche. El mote se lo pusieron, por cierto, y con todo el respeto del mundo, los propios alemanes, porque las estaban atacando durante todo lo que duraba la noche, turnándose en grupos de 2 o 3 aviones para no dejar de atacar los objetivos en toda la noche, y aparte de lo que destruyesen con su pequeña carga de bombas, 100-120 kilos como mucho por cada avión, pues les impedían disfrutar del sueño. Entonces el efecto que causaba en la zona del frente en el que estaba operando este regimiento 488 era realmente demoledor. Al ser un avión tan lento como se estaba comentando, esos 100 km por hora, 120 como muchísimo,
pues en el caso de que el enemigo consiguiera enfocarlos con uno de sus reflectores, pues eran muy vulnerables al fuego desde tierra. Y de hecho, pues muchas de estas tripulaciones iban dos personas a bordo, iba la piloto y la navegante, que doblaba también como artillera, manejando la ametralladora que llevaba en la cabina trasera. Pues algunas de ellas, pues eso, su heroísmo lo acabaron pagando con la vida. 26 de ellas, creo recordar que era el número, obtuvieron la condecoración de heroína de la Unión Soviética, que era la máxima distinción que se podía obtener. Natalia Meklin, Marina Popova. Son muy queridas. Bueno, ya que yo sepa no queda ya ninguna de ellas con vida, ya serían centenarias, aunque en la época de la guerra es que eran muy jovencitas, estaban todas entre los 17 y los 21 años. Y ahora estamos viendo a uno de los aviones más queridos en el mundo de la aviación y sobre todo por los pilotos españoles, porque en este avión de entrenamiento, que era, algunos decían de él que era toda una madre, porque estaba bastante dispuesto a perdonar los errores del piloto novato, pues en este avión se entrenaron prácticamente la totalidad de los pilotos españoles, militares e incluso también civiles, que aprendieron a volar pues desde los años de la Guerra Civil, a partir de 1937, pues hasta entrados ya a los años 80. Este avión durante muchos años sirvió en la Academia General del Aire, en San Javier, y también en la de pilotos de complemento en Armilla, en Granada. Y luego, pues cuando dejaron de hacer su servicio para el ejército, pues muchos de ellos pasaron a manos civiles y todavía pues siguen volando por ahí en muchos lugares del mundo. Aquí en la Fundación Infante de Orleans, pues normalmente siempre tenemos 2 o incluso 3 participando en las exhibiciones. Y ahí vemos al Twin Beach. Un salto tecnológico desde las Booker que hemos visto y que sin embargo se produjo en el espacio de muy poquitos años. La mayoría de nuestros aviones pertenecen a esas décadas de los años 20 y los años 30, lo que se conoce como la edad dorada de la aviación, ese tiempo magnífico entre guerras, en los que se llegó a pensar la humanidad que después de los horrores de la Primera Guerra Mundial no iba a haber más conflictos bélicos y sin embargo estaba a punto de desatarse uno peor. Y en esos años los pilotos de todo el mundo se dedicaron a batir récords, a llegar más alto, más lejos, más rápido y a demostrar que la aviación podía servir para una actividad comercial, para llevar pasajeros y carga a cualquier lugar del mundo y hacer desaparecer las fronteras. Aquello no se cumplió de tal manera, pero vamos, no sería posible los vuelos que tenemos hoy comerciales si no hubiera sido por los pioneros de entonces. Y ahí vemos hacerse al aire al Twin Beach. Con sus motores Pratt & Whitney de 450 caballos, pues escucharlos una maravilla. En carrera de despegue, ahora el Mosca. Ya levanta la cola. Gracias a este viento tan fuerte que tenemos hoy viniendo del oeste, pues los aviones están utilizando menos longitud de pista de lo que es habitual. Ahí está el Mosca en el aire. Lo primero que hará es tomar una altura prudente antes de soltar la mano de la palanca de mandos y sujetarla con la mano izquierda para con la derecha empezar a darle vueltas a esa manivela para subir el tren de aterrizaje. Ya lo estaba empezando a subir y ahora van las Booker. Enseguida tienen levantada la cola en el aire por este viento tan fuerte que tenemos hoy. Y allá va. Este avión en particular era de los que servía en la escuela de complemento en Armilla, en Granada. Muchos pilotos se formaron en él y en este concreto alguno de los pilotos de la FIO aprendió a volar en este ejemplar concreto, que es una casualidad enorme y al mismo tiempo una gran satisfacción volvérselo a encontrar aquí y que tanto el piloto como el avión después de tantos años pues sigan manteniéndose en vuelo los dos. Ahora la que va a despegar es la de Havilland DHC-1 Chikmun. Un avión fabricado en Canadá inicialmente. Fue el primer diseño de la rama canadiense de la de Havilland después de la guerra. Es un avión de 1946, pero que luego se fabricó en grandes números también en Inglaterra y en Portugal. También se fabricaron unas cuantas docenas de ejemplares que estuvieron siendo utilizados como entrenadores por su Fuerza Aérea.
Durante un momento en los despegues a lo mejor podéis ver una pequeña torre blanca con forma de faro y es pues la torre más antigua de España y parece ser que de Europa. Está ahí desde 1920 viendo despegar y aterrizar aviones. No es una torre de control como las que tenemos ahora, porque en aquellos años ni siquiera se utilizaba todavía la radio en aviación. Vamos a ver despegar al Stinson Voyager. Avión que llegó en los años 50 a España. Era un avión que es con mucho éxito como avión deportivo y para transporte de, pues eso, de personal de negocios. Cuatrimotor, perdón. Cuatriplaza, podrían ir 4 personas a bordo. El interior es realmente lujoso, con mucho cuero y madera, es realmente bonito, muy años 50. Y eso, en los años 50 llegaron pues unos 50, 60 ejemplares a España. Y ahí vemos a la de Havilland Schickmund dando su primera pasada sobre la pista. Entrando ahora la Stinson Sentinel, la que en su día se dedicaba a localizar tanques enemigos y también, entre otras cosas, gracias a que puede despegar y aterrizar en muy poquito terreno, pues a recoger, por ejemplo, pilotos que hubieran tenido que saltar en paracaídas y antes de que los cazara el enemigo, pues a veces, si tenían la suerte de que una de estas Stinson estaba en la cercanía, pues les podían rescatar. Prácticamente en un descampado de 200 metros eran capaces de entrar y salir y rescatar a ese piloto caído. Para quien no lo conozca, esas bandas blancas y negras se conocían como bandas de invasión y se pintaron en todos los aviones aliados que iban a participar en el desembarco de Normandía. Las tripulaciones de los barcos, sobre todo, tenían instrucciones de disparar contra cualquier avión que no vieran con esas marcas. Otra de las funciones de este avión, por cierto, es también la de ambulancia. Uno de sus laterales tiene una puerta disimulada en el fuselaje que se abre y puede entrar ahí una camilla completa. Con lo cual, y aprovechando esa capacidad que comentaba hace un momento de poder aterrizar y despegar en poco terreno, mira, ahí tenemos a su primo civil, la Stinson Voyager. Muchos pilotos de Iberia se entrenaron con este avión y ahora en la Fundación Infante de Orleans lo seguimos utilizando también para esa función de entrenamiento de pilotos. Y allá va la Stinson Voyager. Voyager, perdón, es la de Iberia, esta es la Sentinel. Es que se parecen mucho las dos. Seguimos viendo la Sentinel contra ese fondo de nubes de las que nos vamos a salvar por un ratito. Va a despegar ahora enseguida detrás de ella la Pitch Special. Está ahí a punto de entrar en cabecera y el que está detrás, el que va a despegar primero es la Piper L4 Grasshopper. Este avión, curiosamente, después de su participación en la Segunda Guerra Mundial, fue transformado a su versión civil, que era la Piper J3 Cap. Y al cabo de unos cuantos años, pues terminó recalando en España, vino para España y estuvo operando en Sabadell. Entre otras funciones, pues anunciando una famosa marca de productos lácteos, con lo que el avión, totalmente pintado de amarillo y blanco, pues fue conocido durante mucho tiempo como la Pascualina. Con eso ya prácticamente os estoy diciendo qué leche anunciaba. Años después, pues ingresó en la Fundación Infante de Orleans, se volvió a transformar a su aspecto original como avión militar, como Piper L4. Ahí vemos a la Stinson Sentinel. Creemos que hoy no va a encontrar tanques. Y ahí va nuestra Grasshopper, que os decía que se había restaurado a su estado original como avión militar y ahora vuelve a ser una Piper L4 Grasshopper. Grasshopper saltamontes. Hubo, por cierto, algún piloto de estos que se encargaba con estos pequeños aviones de localizar a los blindados enemigos, que cansado de ver pero no poder actuar, pues tuvo la audacia de, en los montantes que hay bajo las alas, pues montar un bazooka de cada lado, con una cuerda que llegaba hasta la cabina y de un tirón disparaba a los bazookas, y parece ser que hasta alguna vez le dio algo. Impresionante.
También un avión como este fue protagonista de uno de los últimos combates aéreos durante la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Se encontró con una Storch alemana, que era un avión que hacía la misma función para los alemanes, y las tripulaciones se liaron a tiros con sus pistolas, y el americano derribó al alemán. Curiosísimo. Vemos pasar aquí frente a nosotros otra vez a la Stinson Sentinel. Y en la pista de tierra, el Polikarpov PO2, el de las brujas de la noche. Con el viento que hace hoy, va a estar en el aire, vamos, en cuestión de 200 metros como mucho. Y ahí va nuestra Piper L4 Grasshopper. Allá va el PO2. Fijaos lo que ha tardado en poner la cola en el aire. O sea, es que ha sido cuestión de 15 metros. Y allá va. Durante la Segunda Guerra Mundial operaba desde campos realmente improvisados. Cualquier pequeño descampado a no más de 20 o 30 kilómetros de la línea del frente le servía de base operativa. En verano sobre la hierba y en invierno sobre la nieve. A veces se les llegaba a dotar de unos pequeños esquíes que se ponían en torno a las ruedas para que pudiese operar sobre campos completamente nevados. Si lo estuvieseis contemplando aquí desde Cuatro Vientos como estamos nosotros, os daría la sensación de que está casi parado, porque claro, va tan despacito y con ese viento en contra que respecto al suelo, pues su velocidad ahora mismo pues puede ser de unos 60 kilómetros por hora, no mucho más. Ahí viene, el sonido de su motor además es bastante peculiar, por eso los alemanes le pusieron el mote también de máquina de coser, y la verdad es que el sonido que tiene es muy parecido al de una máquina de coser. Ahora ya viene con el viento en cola, pues ahora a toda velocidad. Ahora pasará como a 130 o 140 kilómetros por hora respecto al suelo. Las pintadas que tiene por ambos lados del fuselaje eran típicas de aquellos años, es un elemento decorativo histórico. Por un lado en este pone viva la Unión Soviética y por el otro lado pone muerte al fascismo. Todos los aviones de combate de aquellas brujas de la noche llevaban pintadas similares. Y vamos a ver despegar a la Pitch. Este avión es protagonista de una película muy mítica de los años 70 que se llama Cloud Dancer. En España fue estrenada con el título del Carnaval de las Águilas. El protagonista era David Carradine. En aquella película pues se narraba pues eso, toda la trayectoria de un piloto acrobático de los que participa en festivales y en campeonatos. Este avión fue pues un auténtico protagonista en los campeonatos de esos años 60. Concretamente fue en el año... Pues a ver si me viene a la memoria. Que fue campeón el equipo de los Estados Unidos por equipos. Y además el piloto americano Charlie Hillard fue campeón absoluto con un avión igual que este. Se estuvieron fabricando ejemplares pues hasta llegados los años 70. O sea, un avión que se empezó a fabricar una versión no totalmente idéntica, pero muy parecida ya por 1947. Entonces se vendía también como kit para fabricártelo en casa. Te daban las piezas, los planos y te lo hacías en tu garaje. Seguramente su primera pasada sobre nosotros no será del todo discretita, porque para eso es un avión acrobático. Ahí va.
Ahí hemos visto ese tonel, ese guiño para el público que nos estáis contemplando gracias a las nuevas tecnologías desde vuestras casas. ¿Cuántos agradecemos que estéis aquí hoy con nosotros? Y qué ganas de que podáis venir y verlo in situ. Esperamos que dentro de muy pocos meses. Vemos ahí a la de Havilland Gypsy Moth de 1928. Parece ser que ha tenido algún problema en el arranque, así que nos vamos a quedar con las ganas de verla. Este avión fue protagonista de algunos de los vuelos más impresionantes de los años 20 y 30. En 1930, una británica llamada Amy Johnson, y que los periódicos la bautizarían como la secretaria voladora, porque antes trabajaba como secretaria en un bufete de abogados, pues se fue con un avión idéntico a este en 19 días desde Londres hasta Darwin, Australia. Luego lo repitió una neozelandesa en 1934, Jim Button. Y ahí tenemos la pitch, haciendo un breve ejercicio acrobático con ese Ahí vemos la toma del PO2. Da la sensación de que se va a parar, pero esto es por el viento, lo hemos dicho varias veces, pero es que si no, cuesta entender que pueda sostenerse en el aire aparentemente tan despacio. Pero ya sabéis, el todo a 100 va a 100 km por hora respecto al viento. Bonita toma. En cuestión de metros, ya tiene la cola en el suelo. A cargar munición y a por el siguiente combate. Ahí tenemos las Booker Jr. Estos ejemplares en concreto fueron fabricados ya en España bajo licencia por la empresa Construcciones Aeronáuticas CASA y llevaban un motor también español. Inicialmente se desmontaba el motor Hirth alemán de 100 caballos, pero posteriormente se les dotó a todas de un motor en masa Tigre de 125 caballos. Y con esa configuración pues estuvieron volando, como os decía, hasta principios de los años 80. Y ahí tenemos a nuestros aviones pesados, porque son esos, los de mayor peso. Esta formación en V, que va liderada por el Beechcraft Twin Beech, y lleva en junto al plano derecho el North American T6 Thesar y junto al plano izquierdo al Polikarpov I-16 Mosca. Una formación que prácticamente no se puede ver en ningún otro lugar del mundo. Vemos a las Booker, qué maravilla. No es nada fácil mantener en los virajes que los dos aviones se mantengan en el mismo plano, porque el avión que va en el interior del viraje tiene que ir recortando motor, puesto que va a recorrer menos distancia, mientras que el avión que va en el exterior tiene que subir, tiene que ascender e ir metiendo potencia para no perder su posición junto al plano de su compañero, de su líder. Hay que entrenarlo mucho para que salga así de bien. Y ahí van las Booker Junkman. Estos aviones se fabricaron pues 4.000, 5.000 unidades durante la Segunda Guerra Mundial y formaron a la gran mayoría de los pilotos de la Luftwaffe, pilotos alemanes y de sus países aliados. Pero aquí en España, a lo largo de los años, pues se pueden contar por miles también los pilotos que se han formado en ellas. Esas nubes le recuerdan a uno de la película Independence Day, ¿no? Esperemos que no haya ovni. Bueno, pues ahí vienen ya los pesados, el Twin Beech, el T6, el Mosca. Y se nota el ruido, rompe la formación hacia arriba, el Twin Beech. Este avión también tuvo su participación estelar en el cine en una película de hace relativamente pocos años, Amelia, en la que se repasaba la vida de la aviadora norteamericana Amelia Earhart. Y aquí viene nuestro Twin Beech. Recordemos que inició su andadura como avión de entrenamiento militar. Una silueta realmente peculiar con esa doble deriva, ese doble timón de cola. Y ahí llegan en formación cerrada el T6 y el Mosca, un americano y un ruso. Pero estos no entran en un bar como los chistes.
Qué bonita la pasada. El T6, de todos nuestros aviones, pues es el más cinematográfico de todos, porque ha salido en infinidad de películas, muchas veces representando al cero japonés. Hemos visto brevemente al campeón Castor Fantova preparándose en la cabina de su Sukhoi. Dentro de unos minutos podremos disfrutar de su actuación. Ahí lo tenemos atándose bien. Castor Fantova es uno de nuestros pilotos acrobáticos más galardonados. Ha sido campeón absoluto de España en estilo clásico nada menos que 10 veces y en freestyle. Mientras pasan frente a nosotros el T6 y el Mosca. Fijaos también en la diferencia de tamaño. Qué pequeñito se ve el Mosca al lado del T6, que tiene bastante más envergadura. El 1 es un avión de entrenamiento, aunque también hubo versiones que se utilizaron para ataque a tierra, montándole ametralladoras en las alas, mientras que el Mosca es un avión claramente de combate. Este que tenemos nosotros, este ejemplar en concreto, participó durante la Segunda Guerra Mundial en el conflicto que hubo en 1940, cuando la Unión Soviética intentó invadir Finlandia, lo que se conoció como Guerra de Invierno. Y los restos de este y otros aviones aparecieron en una región fronteriza entre lo que es hoy Finlandia y Rusia, y se pusieron otra vez en vuelo con un ímprobo trabajo, y tenemos la fortuna de poder tener aquí uno de ellos. El Mosca, por cierto, hablábamos de lo del frío en cabina. El Mosca también tiene cabina abierta. Los primeros ejemplares la llevaban cerrada, pero los pilotos no estaban acostumbrados a ir en cabina cerrada. Estaban acostumbrados a poder asomarse por los costados del avión, pues en los despegues, en los aterrizajes sobre todo, y se quejaron, decían que no, que ellos querían su cabina abierta, así que prefirieron pasar frío. Luego con el tiempo pues se irían acostumbrando. Pero esa es la razón de que el Mosca lleve la cabina abierta, que lo pidieron expresamente los pilotos. Y ahí vemos de nuevo a Castor, pues ya preparado para despegar dentro de muy poquitos minutos. Su avión es un Sukhoi Su-26M. Vemos al T6 y al Mosca. El Mosca, por cierto, se conocía así en el bando republicano. La leyenda dice que era porque en las cajas en las que venía embalado venía Moskva, que significa Moscú, escrito en caracteres cirílicos, y los primeros españoles que se encontraron en esas cajas pensaron: Moskva, esto debe significar mosca, y con ese nombre se quedó. En el bando nacional, sin embargo, se le conocía como Rata, a raíz de su primera aparición en combate, que aparecieron volando muy bajo sobre los cielos de Madrid y atacando los bombarderos de la Legión Cóndor desde abajo, y en el informe contaron que les habían atacado unos aviones muy pequeños y muy rápidos que salían como ratas desde debajo de las alcantarillas, y por eso se quedó con ese apodo de Rata en el bando nacional. Además, aquellos primeros Moscas iban pintados de gris, después ya se convertiría en estándar esta pintura verde oliva en su parte superior y azul cielo por la parte inferior. Ahora ya en solitario el North American T6, fabricado también en muchos miles, pues en torno a unos 10.000 en total, durante la Segunda Guerra Mundial, donde operó pues prácticamente con las fuerzas aéreas de todos los países aliados. Estados Unidos, Inglaterra. En Inglaterra se le conocía como Harvard, por cierto, y aquí en España empezaron a llegar a partir de 1954, a raíz de los tratados de cooperación entre España y Estados Unidos, con lo que Estados Unidos empezó a suministrar material aéreo que le vino muy bien a nuestra Fuerza Aérea, que estaba operando todavía con aviones procedentes de la Guerra Civil, que estaban ya prácticamente las últimas. Y gracias a los T6 y a los reactores que vinieron entonces, pues se modernizó nuestra Fuerza Aérea en esos años. El T6 suponía un cambio muy grande para los pilotos. Me contaba uno de los pilotos de la FIO que después de haberse formado en las Booker Jumpman, que tienen muy poquitos instrumentos en cabina, pues prácticamente el SISPAC que os ha estado contando antes Javier Arandui, pues al encontrarse la cabina del T6 tan llenita de relojitos por todas partes y de palanquitas, pues se asustaban, decían: no voy a poder con esto, pero sin embargo al cabo de muy pocas horas de vuelo sí que podían.
Un avión de formación excelente y en ocasiones también avión de ataque. De hecho, España utilizó varios de estos aviones durante el conflicto de Sidi Ifni en los años 57 y 58. Pero esta es la versión de entrenamiento. La Fundación Infante de Orleans tiene 2 de estos aviones que estuvieron operando juntos hasta 2007, cuando uno de ellos, como os ha contado antes nuestro presidente Carlos Valle, pues tuvo una parada de motor, tuvo que hacer un aterrizaje fuera de campo y lo estamos restaurando. Esperamos que con la ayuda de todos sea una realidad volver a ver nuestros 2 T6 otra vez en formación en el cielo. Y atención, que llega la pasada del Mosca, ahora sí, utilizando toda su potencia de combate, pasa a 400 kilómetros por hora por encima de la pista. En aquellos años, cuando hizo su primera aparición sobre los cielos de Madrid, no había ningún otro avión capaz de alcanzar esas velocidades. O sea, era de extraterrestre. Luego ya enseguida, pues eso, en tiempos de guerra los avances tecnológicos van muy deprisa y apenas un año después pues ya tenía aviones capaces de enfrentársele y enseguida de superarle, que eran los Messerschmitt 109 de fabricación alemana. Pero el Mosca estuvo todavía operando hasta esa época de la guerra de invierno que hacíamos contra Finlandia y llegó a combatir pues durante el año 40 y 41 todavía contra los alemanes, ya totalmente obsoleto en cuestión de muy poquitos años. Ahí lo tenemos recortado contra el cielo. Realmente pone los pelos de punta el escucharlo cuando da esas pasadas, con ese motor de 1000 caballos a toda potencia. Una capacidad de trepada realmente muy considerable. Realmente se producían muchos accidentes durante el periodo de formación porque normalmente había muy poquitos ejemplares biplaza. Entonces los pilotos pasaban a entrenarse directamente ellos solos con este avión, pasando de aviones mucho menos potentes y bastante más asequibles. Y era un salto terrible el pasar a este verdadero pura sangre. En el aire tenemos ya a Juan Velarde. Y ha dado la pasada tan deprisa que a nuestras cámaras casi se les escapa, pero ahí lo tenemos, el humo lo delata. Juan Velarde fue campeón de España absoluto en 2010 y tiene gran cantidad de trofeos recogidos tanto en los campeonatos de España como en campeonatos de Europa y del mundo. Medallas de todos los colores menos la de oro que se le ha escapado hasta el momento en los campeonatos internacionales. Juan Velarde fue el único piloto español que participó en las famosas carreras de Red Bull Air Race entre 2014 y 2019, esas carreras espectaculares que se desarrollan entre grandes pilonas inflables, volando en zigzag y exponiéndose a muchísimas Gs. Para quien no lo conozca, una G es la fuerza de la gravedad, estas maniobras tan bruscas y tan exigentes que realizan producen sobre el avión y sobre el cuerpo del piloto pues que se incremente mucho ese número de Gs. En este caso este avión es capaz de moverse entre menos 10 Gs y más 10 Gs. Juan nos ha estado contando antes que en este ejercicio acrobático pues operaría entre las 6 Gs negativas y las 9 Gs positivas. Durante los toneles puede llegar a rotar sobre su eje longitudinal el avión pues hasta 320 grados en un solo segundo, o sea, más de una vuelta completa en un segundo, lo que no sé es cómo lo aguanta el cuerpo. Y en cuanto a la velocidad, pues se mueve pues entre los 350 km por hora y los 0 en algún momento, o sea, las aceleraciones, deceleraciones que sufre el avión, pues los tiene que aguantar el piloto con su cuerpo. Tienen que estar físicamente muy preparados para soportar esto. Tanto Juan como Castor son unos auténticos atletas, porque no les queda otra. Juan Velarde además es piloto voluntario, como Castor también, de la Fundación Infante de Orleans, pues prácticamente desde que se acuerda. Nos ha comentado más de una vez que cuando era un chaval, pues con un cubo y una esponja se dedicaba a limpiar nuestro T6 y ahora lo pilota. Cuando no está llevando aquí este Extra 320, pues está pilotando el Texan de la Fundación Infante de Orleans.
espectacular ejercicio el que nos está ofreciendo. Puede ser que alguna vez, si os vais de vacaciones por ahí, algún destino al otro lado del Atlántico, pues os lo encontréis en cabina, porque es comandante de Iberia de Airbus 330. Así que si le escucháis hablar, pues agarraros, apretaros bien el cinturón por si las moscas, por si le da por hacer alguna de estas en el Airbus. No creo, pero nunca se sabe. Juan Velarde es también embajador de la ONG Aviación Sin Fronteras y está siempre dispuesto para echar una mano a la FIO y en cualquier causa solidaria que se le proponga. Del avión, por cierto, deciros, es un Extra 330, pues un modelo de los años 80, y como suelen ser los aviones acrobáticos, pues tiene diedro nulo, es decir, que las alas, los planos son completamente paralelos al suelo, lo que hace que el avión sea pues bastante poco estable, que es lo que se quiere en un avión acrobático, y entonces es capaz de operar pues exactamente igual, volando tanto en su posición normal como en invertido. Mucha potencia para un avión realmente ligero, tiene las alas de madera, está fabricado con fibra de vidrio, fibra de carbono y parte de sus superficies enteladas. Y sin embargo, pues extremadamente robusto para aguantar las cargas alares que tiene que soportar en algunas de estas maniobras. Y lo de las velocidades que os decía. En el momento de empezar esta maniobra iría a 350 km por hora y prácticamente casi llega al cero cuando está en lo alto de esa maniobra. Pasada a cuchillo, pues despidiéndose ya de nosotros para dejarle paso a Castor Fantova en muy poquito tiempo. Es absolutamente espectacular, no se cansa uno de verlos. Habitualmente entrenan en el cercano aeródromo de Casarrubios, o sea que el que se pase por allí alguna vez entre semana lo mismo se lleva la sorpresa de verlos allí haciendo este tipo de maniobras, ensayándolas. Respecto a la altura de la exhibición, se me ha olvidado comentaros, pues más o menos se desarrolla entre los 50 metros sobre la superficie de la pista cuando está dando las pasadas, hasta una altura máxima de unos 700 metros sobre el suelo. Y vemos ya rodando a Castor Fantova. Que se baila el aire, pues en cuestión de segundos. Allá va. Con su Sukhoi Su-26, avión también de los años 80, pues de los mejores aviones fabricados para la acrobacia, y ahí veis, este despegue no está a la altura ni de cualquier avión ni de cualquier piloto. El currículum como piloto de Castor Fantova, que es ingeniero técnico aeronáutico, estuvo durante algunos años dedicado al mantenimiento de aviación, pero a él lo que le apetecía era volar, se formó como piloto y se hizo piloto comercial. Está habilitado para aviones Boeing 737, 757 y 767. Y además de piloto acrobático, como lo veis aquí, comandante de líneas aéreas, pues también es piloto de extinción de incendios, entre otras cosas. Como piloto acrobático, pues su currículum es impresionante. Ha sido, como decía, campeón de España 10 veces en clásico y 5 en freestyle. Y en el campeonato del mundo, el campeonato de Europa, fue campeón absoluto en 2014. Y en el último campeonato del mundo, en 2019, fue subcampeón en freestyle, que este ejercicio que nos va a hacer hoy es muy similar al de entonces. Es también un freestyle, estilo libre. En su caso, la exhibición va a ir acompañada de un fondo musical. Perfectamente, las maniobras van perfectamente adaptadas a esa música. Entonces, os dejaremos con el vuelo y con la música.
Pues amigos, hasta aquí los entrenamientos de diciembre de la FIO, y antes de pasarle para las últimas palabras el micro al presidente de la FIO, Carlos Valle, un agradecimiento primeramente al RACE, al Real Club de España, por prestarnos fantásticas instalaciones, a la Fundación Infante de Orleans por darnos la oportunidad de haceros llegar el trabajo tan bueno, tan bonito que se realiza, y a nuestros sponsors, principalmente Fortis, que es el que ha hecho posible esta retransmisión. Muchísimas gracias. Brevísimo acto institucional, a modo de despedida. Despedida de un año aciago y sobre todo enviar a los familiares de las personas cercanas a la Fundación que han perdido la vida. Damos por terminado con este entrenamiento en el formato habitual de exhibición. Todo este equipo que trabajamos denodadamente por preservar y conservar el patrimonio histórico aeronáutico español, prestos y dispuestos a continuar con nuestra tarea. Ojalá pronto todo esto pase y volvamos a recuperar esos domingos, las jornadas dominicales de primeros de mes, ya forman una tradición en este aeropuerto, cuna de la aviación española. Gracias por todo y hasta el año próximo. Gracias a todos.